La poética disruptiva, el lugar de enunciación otro, la crítica situada desde la propia corporalidad e historia, la interseccionalidad de genealogías, lésbicas, maricas, de derechos humanos, de izquierda, feministas, barriales y de frentes de lucha, clase, raza, género, permiten la identificación e interpretación de la escuela como aparato de Estado, como un lugar de expulsión de las infancias otras, a su vez como una de las primeras fugas del régimen cis heterosexual. Estas niñas perdidas, pareciera que encontramos en el movimiento trans travesti latinoamericano, en las genealogías de lucha contra las opresiones y resistencias de nuestros territorios, plataformas para encontrarnos, hacernos de lugares propios de enunciación, y en la valorización de nuestras voces comprender que la epistemología imperante que ordena que como humanos nacemos con determinaciones, esencialismos, biologicismos, es la misma que ordena que seamos mano de obra barata, no lleguemos nunca a la vivienda propia y nos expongamos a riesgos y la creativa invención de estrategias de supervivencia. Se lee entre líneas una novedosa propuesta de alfabetización trans travesti, que va mucho más allá de las palabras. Conceptos como nostredad, justicia epistémica, monstruosidad, soberanía, transición, permiten visualizar un abanico de posicionamientos que condensan genealogías críticas y invitan, sacuden a las teorías críticas contemporáneas, a lo menos, a revisar sus lugares. Bien. Es interesante que el Estado y el aparato de escuela, habiendo perdido sus batallas en la trinchera del abrazo, cuando las resistencias y cuando las transformaciones y cuando las leyes y cuando las represiones y cuando las reformas y cuando las contradicciones y cuando las violencias y cuando las culpas y cuando la tristeza y cuando la alegría continúen encima ejerciendo el monopolio de la fuerza represiva que a estas alturas posiblemente también desborden al Estado. En esta coyuntura se abre un túnel subterráneo, camino a la escalera mecánica al cielo, pasando necesariamente por la muerte de las utopías. Los aparatos represivos e ideológicos del Estado continúan, y es una posibilidad a tener en cuenta, nunca dejarán de hacerlo, pegándole a las niñas para que se comporten en la mesa de las Naciones Unidas, aunque les dejen una mesita al costado, o mejor, un pelotero. Que se alejen de los botones rojos, que no dibujen las paredes cartografiadas con bases militares y pozos de petróleo jurásico, que la mano invisible del lenguaje claro, que el paso firme, que el corralito, que la prisión. Ahora, si no nacemos hombres y mujeres, a lo cual a esta altura es evidente, sino que somos asignados en procesos sistemáticos, ritualizados, psiconormativo, represivo, explotador, asesino. Pensaba en la categoría cisplaneros, puesto que de asumirse trans, lo cual tendría más lógica, puesto que trans no es una esencia, no se nace ni se nacerá, se correría el riesgo de morir. Y no es el miedo a la muerte, sino al proceso de tortura que se debe atravesar, que no hay dudas que es una tortura que atraviesan casi infinitos mortales aquí y en las demás galácticas existencias que habrán. Puede ser que en el afán de no morir se rompan las puertas del palacio presidencial y que hasta que no estén redistribuidos los productos de la riqueza concentrada y los medios de producción, esto también a riesgo de morir. Este riesgo es asumido por la teoría trans-travesti, que siglo tras siglo, milenio tras milenio, una dictadura de reorganización nacional e internacional del conocimiento, un genocidio planificado y ejecutado minuciosamente, una hoguera de libros y personas, intenta borrar lo que algunos vivieron, puesto que ese riesgo de saberse no nacide también es vida, y también es muerte, pero no la del fusilamiento. La cosa es que el cupo laboral trans expresa otra batalla del movimiento trans travesti no binario y de tantas genealogías encontradas, maricas, tortas, abuelas, en los avances sobre un Estado y una red de estados coloniales, feudales, capitalistas, patriarcales, offshores,
Puesto que en Argentina tenemos la ley de identidad de género, la ley que tenemos, les guste o no, es una batalla que ganamos, y es el riesgo que se nos impone coyunturalmente. Visibles o no, somos quizá una espina en la normalidad cis de creerse nacides, y peor, meritocráticamente nacidos, con O mayúscula, el círculo cerrado que toma decisiones sobre las condiciones de vida de los demás, que sin querer y sin poder siquiera sugerirles qué hacer con sus vidas, en lucha por las propias inevitablemente nos tendremos que encontrar. O no, puesto que algunos colonizadores de la Luna se están asegurando la última isla, o mejor dicho, Haití segunda. Y quizá allí sucederá, con imaginación, la última revolución. Bueno, lo de última es un poco cis también. Tanto el Big Bang como la minería contaminante y saqueante, como nuestras propias aventuras teóricas, están apretadas en el YouTube de la vida cotidiana. No queremos millones de vistas, o sí, no es la cuestión. La identidad como derecho, los derechos en general, no son un Bitcoin, no son algoritmos, ni matemáticos, ni artificiales, ni biológicos, ni astrológicos. Y porque no lo son, no solo no podemos especular en el sistema financiero de nuestras vidas, elige tu propia aventura, sino que no saber es un lugar, no cerrar para siempre la puerta del saber hacer, y no cerrarle las puertas a los demás. Es por ello que niñes se convirtieron en figuras a disciplinar. Para inventar mundos también hay que entrenar, canta Susy Shock, y ese tiempo es el que el capitalismo arrebata a las personas. El tiempo para ser trans. El tiempo para ser trans es un derecho universal. Mejor dicho, multiversal. Mejor dicho, transversal. El tiempo para curarse las heridas. El tiempo para pedir perdón. El tiempo para bailar. El tiempo para pensar y bailar. Si este tiempo perdido está entusiasmado con su pérdida. Si este tiempo perdido está entusiasmado con su pérdida. Puesto que son por ahora inevitables. ¿O será aquella medusa inmortal también trans? Yo creo que sí. Trabajar en esta teoría es mi riesgo. Siendo trans, travesti, no binaria, usar gerundios y el lugar y posiciones en los aparatos represivos e ideológicos del Estado son a veces decisiones. No creo que individuales ni aisladas de la interrelación con el contexto, la biografía personal y colectiva, la imaginación, la lucha epistemológica, sociológica, política, económica, cultural, está batallando constantemente. La lucha de clases estamos siendo. Usted usa mucho los gerundios. Usted cree que podría ser poeta. Vivir de la, en la, con la tierra sin contribuir al capitalismo mundial. Pues sí, de poder se puede. De querer se quiere. Ahora, de luchar y sufrir las consecuencias de la represión es otro tipo de decisión. Las teorías trans travestis no son un levantamiento armado, aunque podrían serlo. No es la subversión organizada en un paraestado que viene a reemplazar el anterior, aunque podría. No es el terrorismo secuestrando los aviones de la más alta sociedad. No es el fuego de las bombas, ni de las cárceles, ni del tiempo del reloj. No es el sálvese quien pueda, ni la secta, ni la guerrilla. No es la reforma agraria, aunque podría serla. No es siquiera el Estado plurinacional, aunque podría. No es el comisario de cuadra y la junta vecinal vigilando al vigilante que vigila. No es escuela libre contra la escuela no libre. No es la educación, ni los títulos, ni el Estado.
están siendo las travestis latinoamericanas que rompieron la puerta, que pusieron su tiempo de trabajo para que otros tengamos la posibilidad mínima de imaginar. El capital nos obliga a vender nuestra fuerza de trabajo. Sin esa obligación, dicen, todos seríamos trans. No una transhegemonía, no un estado trans, quizá uno de transición, pero sí una niña emperatriz, travesti trans no binaria, que represente simbólicamente a todas las comunas de la geopolítica travesti, de la Federación Trans Travesti Espacial, del blasfémico universo de materia oscura que duerme, con la cabeza apoyada suavemente en la almohada, redentora, transmesiánica de Haití segunda, trans ovionta, originaria y artificial.